segunda parte de este semestre, compañeros. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bien interesante, compañeros. Ya nosotros habíamos platicado en la última clase que tuvimos sobre la división de las obligaciones de conformidad con el objeto, es decir, de conformidad con la realidad material. Ya habíamos hablado con mucha anterioridad de la división de las obligaciones de conformidad con el sujeto, es decir, por la cantidad de personas que comparecen dentro de una obligación. Luego platicamos ya sobre la división de las obligaciones de conformidad con la realidad material, objeto de las obligaciones. Entonces ahí platicamos sobre lo que eran las obligaciones positivas, las obligaciones negativas, ¿verdad? Las obligaciones positivas de dar y de hacer y las obligaciones negativas de no dar y no hacer. Platicamos específicamente de las obligaciones positivas de dar, compañeros. Las obligaciones positivas de dar son aquellas en las cuales se entrega un bien, ¿verdad? Entonces esas asumen una forma determinada. Habíamos platicado que asumían las formas habían algunas que eran traslativas de dominio, otras que eran constitutivas de un derecho real, la otra era la restitución de la cosa ajena y el pago de lo debido. Entonces, como podemos ver, existen varios tipos de formas que adopta las obligaciones positivas de dar. Pero en todas ellas, compañeros, hay una cuestión en común. ¿Y cuál es esta cuestión? Que existe un bien, una cosa, ¿verdad? Una realidad material que muchas veces se traslada, hay traslación de dominio, transmisión de dominio, perdón, o se constituye un derecho real como un usufructo, una servidumbre, o simplemente en determinado momento se devuelve lo que se prestó, un bien que se prestó se devuelve. Entonces, hay varias circunstancias. Entonces, atendiendo a esto, atendiendo a que existe un bien, ¿verdad? Que muchas veces queda en poder de los comparecientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si el bien se deteriora? ¿Qué pasa si el bien queda sin efecto, ¿verdad? Se deteriora, se destruye. ¿Qué es lo que pasa cuando se presentan este tipo de obligaciones? Entonces, surgieron dos teorías, compañeros, dos teorías que pretenden brindar algún soporte a esta situación. La primera es la teoría de los riesgos, ¿verdad? La teoría de los riesgos, esta teoría se refiere a la situación que se produce en determinados momentos, compañeros, cuando el deudor se ha quedado con el bien y no se lo entrega al acreedor, ¿verdad? Se queda a cargo de él en custodia, pero mientras lo tiene bajo su custodia, el bien se destruye o se deteriora. Entonces, ¿quién es el que corre a cargo de estos riesgos? ¿Quién es el que tiene que estar a cargo de esto? Primero, vamos a platicar un poquito sobre cómo los romanos veían esta situación. Recordemos que los romanos tenían un sistema jurídico excepcional, compañeros, muy avanzado para su época, de tal manera que, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, muchas de las figuras han trascendido hasta nuestros días, compañeros, hasta la actualidad, ¿verdad? Con muy pocas reformas o modificaciones. El caso de la teoría de los riesgos, ya los romanos visualizaban dos fases, ¿verdad? Primero, visualizaban lo que ellos denominaban la emptio.
¿verdad? La emptio era cuando el vendedor de un bien recibía el pago, pero no entregaba el bien, se quedaba con el bien. Y la venditio, que era cuando entregaba el bien. Entonces, esta situación, compañeros, se ponía muy de manifiesto con la elaboración de barcos. Recordemos que los barcos siempre han sido pues esenciales en el desarrollo de alguna civilización. En la actualidad, pues hay otros medios, entonces ya medios de transporte o como el transporte aéreo o incluso el terrestre, pero antes era un poquito más complicado y los barcos pues estaban más ubicados dentro de la realidad, ¿verdad? El caso es que en el tiempo de los romanos, mandar a hacer un barco tenía varios pasos, pero se daban ciertas situaciones. En determinado momento, el comprador iba con el vendedor y le decía, quiero un barco. Entonces el vendedor recibía el valor del precio, pero no le entregaba al bien, no le entregaba el barco porque lo tenía lo tenía que elaborar, tenía que desarrollar el barco. Entonces, lo que pasaba es que en determinado momento, el, en determinado momento, ordenaba, se ordenaba la elaboración del barco, pero podría ser en determinados momentos, en una situación muy específica, que hubiere o que existiera algún tipo de problema climatológico, ¿verdad? Del clima, una tormenta o alguna cuestión así, y que no fuera por culpa del vendedor que el barco se destruyera. Entonces el vendedor no tenía por qué pagarlo, que si uno lo escucha de esta manera se ve hasta un poco injusto, pero existían otro tipo de situaciones que había que considerar, como el hecho de que en ese momento ya existía plusvalía en la madera. Entonces es posible que el vendedor vendiera el barco en ese momento a un determinado precio, pero ya cuando lo entregara, el valor fuera mayor. Entonces el valor fuera mayor y eso ya no era como una pérdida para el vendedor, ¿verdad? Entonces eso mantenía el equilibrio. Entonces de esa manera podía visualizarse en una situación un poquito más clara los riesgos que corrían tanto el vendedor como el comprador en relación al bien. Luego, con el correr del tiempo, surge el sistema germánico. El sistema germánico, compañeros, este era un poquito más concreto. Entonces decía que si el bien se destruía en poder del vendedor, este iba a ser el responsable y tenía que reintegrar el dinero. El Código Civil guatemalteco, compañeros, nuestro código, sigue este sistema, no el sistema romano en ese sentido, sino sigue lo que el sistema germánico plantea. Entonces, veamos el artículo 1320, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1320: la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Y es que lo que sucede, compañeros, es que muchas veces un bien queda en poder del deudor y después debe de entregarse al acreedor. ¿Qué va a pasar si se pierde? ¿Qué va a pasar si se deteriora al grado de que ya no funciona? Entonces,
Eso la ley lo prevé. Veamos el artículo 1331. El artículo 1331 establece: la pérdida o deterioro de la cosa objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. Es decir, antes de que el bien se entregue, si se deteriora eh, o, se, o se pierde, entonces tendrán que seguir ciertas causales que están contenidos dentro del código. El primero de ellos: si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y devolverá lo que se hubiere recibido por cuenta del convenio. El segundo dice: si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Y tercero, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos o disminución proporcional del precio si lo hubiere. Entonces, esto es si en determinado momento el bien inmueble se destruye o en determinado o se pierde, ¿verdad? Esas son las dos situaciones que plantea este artículo. Pero como recordemos que de esta realidad material se plantean ciertas circunstancias como precios o obligaciones de pago, cosas así. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esa realidad material es esencial. Entonces hay que tenerla en consideración. Vamos a ver ahorita, compañeros, otra teoría. No la teoría de los riesgos, sino la teoría del saneamiento. Si la situación de los riesgos en determinado momento se presenta, esta teoría del saneamiento es un poquito más usual, ¿verdad? Se presenta con mayor frecuencia. La teoría de los riesgos con anterioridad expuesta sí se presenta en algunos casos, compañeros, pero es un poquito más frecuente este que vamos a platicar. El saneamiento, compañeros, el saneamiento es una especie de garantía que se otorga al momento de que la persona que está transmitiendo un bien debe de garantizar al comprador la pacífica y útil posesión del bien. Se la debe de garantizar. Si esto no está garantizado, entonces se le pueden deducir daños y perjuicios. Hay dos tipos de saneamientos, compañeros. El primero de ellos es el saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción, compañeros, es el saneamiento por medio del cual, previo a vender el bien, ya existe un procedimiento judicial, ¿verdad? Ya se ha presentado una situación judicial que va a afectar al futuro comprador y va a afectar su pacífica y útil posesión. Les voy a poner un ejemplo para tratar de que esto quede un poco más claro. Resulta, compañeros, que en determinado momento, en determinado momento, estoy teniendo algunos problemas con el internet, compañeros. En determinado momento, yo veo cerca de mi casa un vehículo. Y la verdad es que el carro está muy bonito. Entonces el propietario, que es vecino, se da cuenta y me dice: mire, fíjese que el carro que veo que le gusta bastante, lo tengo en venta. El carro yo lo fui a comprar a una de las agencias que vende vehículos
así como para esta época, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero habían algunos festivales, decía Festival de Verano, entonces habían algunas rebajas, pero cuando uno llega a esos lugares también hay bancos, ¿verdad, compañeros? Entonces uno se interesa por un vehículo y el banco ve si le puede, cómo está el crédito, el historial crediticio de la persona y si le puede otorgar un crédito. Entonces, de esa manera, yo compro el carro, pero obtengo un préstamo del banco porque el banco le paga al distribuidor de vehículos y yo me quedo pagándole al banco. Entonces, resulta que mi vecino lo adquirió de esa manera. Y fíjese que lo compré hace poquito tiempo y se lo vendo por un buen precio. Y sí, el precio es bastante bueno. Entonces vengo yo y lo compro. Pero hay una particularidad, algo que él no me dijo. Lo que él no me dijo es que le había dejado de pagar al banco y que el banco ya lo había demandado. Entonces me vende el carro a mí y ya cuando yo tengo el carro, lo uso un mes, 2 meses, cuando de repente traban embargo sobre el vehículo. Porque el vehículo poseía un proceso, un procedimiento judicial anterior a la venta. Entonces ahí interrumpe mi pacífica y útil posesión sobre el vehículo. Él ya estaba demandado. Él ya sabía eso. No me lo mencionó y se interrumpió de manera abrupta, ¿verdad? La pacífica y útil posesión que yo tenía del vehículo. Para evitar eso, él debió haberme dicho, establecido, mire, el vehículo posee esto. Lo que está pasando es esto. Usted si quiere hacer cargo de la deuda y yo le vendo el carro en tanto. Pero no. Entonces eso me da chance a mí entonces a plantear la figura de saneamiento a través de un órgano jurisdiccional, es decir, a través de un juzgado, y solicitarle que me pague los daños y perjuicios en los que yo incurrí por adquirir ese vehículo. Ahora tenemos otro tipo de saneamiento, el saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por vicios ocultos es cuando un bien que se adquiere tiene un desperfecto, compañeros, y eso interrumpe la pacífica y útil posesión del bien por un daño que no me dijeron que tenía. Entonces, aquí en este caso, les pongo otro ejemplo. Compro una televisión y resulta que la televisión a los 15 días se arruina porque resulta que la pantalla estaba quemada. Entonces, aún por el uso, es un poco difícil que eso se presente. O volvamos al caso del vehículo, del cual yo les estaba platicando hace un momento, que yo pasaba viendo cerca de mi casa. Resulta que el vecino sí me vende el vehículo, pero en este caso, en este ejemplo, no tiene problemas judiciales, sino resulta que a los 20 días de tener yo el carro se funde. Y no me lo advirtió. Entonces ahí yo puedo deducir daños y perjuicios por la figura de saneamiento por vicios ocultos. El artículo 1559, compañeros, establece
El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada, que la hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o que disminuya ante uso de tal modo que de haberlos conocido el adquirente no hubiere aceptado la cosa o el precio determinado. El bien tiene problemas y debieron haberme advertido. De igual manera como pasa con el saneamiento por evicción. Ese está establecido en el artículo 1548. Y dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive el adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Entonces, fíjense, compañeros, que la forma de evitar esta situación es establecer concretamente qué es lo que tiene el bien que se está vendiendo. ¿Cuáles son las situaciones que le afectan? ¿Por qué? Porque de esa manera ya el comprador está advertido, ya sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya sabe a qué se expone. Por lo tanto, debe, ya con eso, sabe y debe ya de actuar de una determinada manera porque ya conoce todo sobre mí. Por ejemplo, en las ventas de bienes inmuebles, compañeros, se establece si el bien tiene limitaciones, es decir, hay derechos reales planteados, perdón, si hay algún tipo de derecho real planteado, una servidumbre o un usufructo, ¿verdad? Se establece también si el bien tiene anotaciones, es decir, si tiene anotaciones es que tiene generalmente algún tipo de proceso judicial, es decir, si ya se trabó algún tipo de embargo o una anotación de demanda, y si tiene gravámenes, es decir, si tiene algún tipo de hipotecas, si tiene pendiente el pago de alguna hipoteca. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque si eso no se advierte, se expone a que se plantee el saneamiento. Entonces, si me dicen a mí, mire, fíjese que el carro está quemando aceite. Y entonces aquí va a haber que hacerle una reparación muy completa y para que esto esté bien, y yo se lo advierto, ¿verdad? Usted ya está enterado. Y aún con eso el precio del carro es tanto. Pero que no me digan nada y que después venga yo y ahorita en este feriado, supónganse, ¿verdad? Salgo para Semana Santa y el carro se queda, se funde y lo acabo de comprar. Entonces eso es de tenerlo en consideración. Bueno, compañeros, precisamente estas son herramientas para poder paliar esa situación, para que en determinado momento la persona que se ve afectada, el comprador, pueda plantear daños y perjuicios en contra del vendedor. Recordemos que este es el área civil, ¿verdad, compañeros? Y es pecuniario, ¿verdad? Veamos ahora la siguiente diapositiva. Fíjense, compañeros, que cuando hay un mal funcionamiento en un bien inmueble, en un bien, se genera un, una actitud por parte del comprador. Puede en determinado momento plantear dos tipos de acciones, compañeros. La primera de ellas es la acción redivitoria. ¿Qué es la acción redivitoria? La acción redivitoria es la acción que en determinado momento deja sin efecto el contrato. Es decir, las cosas
van a regresar al estado inicial. Fíjese que el carro se fundió y bueno, entonces yo ya no quiero saber nada, devuélvame mi dinero, aquí está el carro. Pero puede ser otra situación, puede presentarse alguna otra situación. Y es otra acción que los romanos precisamente ya la conocían. La acción denominada quanti minoris por los romanos, pero que en la actualidad se conoce como estimatoria. Y volviendo al ejemplo del vehículo, resulta que el carro me parece muy bonito, el diseño es muy bonito. Se fundió, bueno, entonces hago mis números y le cambio el motor. El carro me lo estaban vendiendo en 25,000 y con el cambio de motor fueron 10,000. Entonces, solo se le deduce el daño, el pago del daño y la reparación del precio total. Entonces ya yo a él ya no le voy a pagar 25,000, sino le voy a pagar 15,000, porque yo le compuse el motor. Entonces a eso se le conoce como acción estimatoria, ¿verdad? Veamos el artículo 1561. Dice, por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquirente derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato, o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio lo que la cosa vale menos. Es decir, el daño y perjuicio que está, perdón, el daño que traía o que ocasionó el vicio oculto deberá de deducirse, quitarse, como yo les comentaba, ¿verdad? El cambio de motor me costó 10,000 quetzales, pero el carro valía 25,000, solo voy a pagar 15,000. Entonces, eso es la acción estimatoria. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. Aquí yo les consigno cómo están de conformidad con la ley, en qué artículos está establecido, por ejemplo, los vicios ocultos de los bienes en general, ¿verdad? Pero también hay vicios ocultos en los animales, ¿verdad? Acuérdense que los semovientes son objeto del comercio del hombre, entonces también tienen algunas situaciones en específico. Veamos, por ejemplo, el artículo 1566, por favor, compañeros. Dice el artículo 1566 del Código Civil: en la adquisición de un tiro, yunta o pareja de animales o juego de otras cosas, se presume que el adquirente no habría aceptado una sola de ellas, ni adquirido el juego incompleto, aunque se hubiera señalado precio separado a cada uno de los animales o cosas que lo componen. Pero veamos el artículo 1567. Si el animal que se enajena muere dentro de los 7 días siguientes a la entrega, ¿verdad? Procederá al saneamiento si el adquirente probare que la muerte se debió a enfermedad o causa anterior a la enajenación, o a la entrega si ésta no fuere simultánea con la enajenación. Entonces, eso también es un problema. Me están vendiendo, por ejemplo, una vaca o un caballo y resulta que se muere porque ya a los 15 días, porque ya venía enfermo y no le advirtieron al comprador de la enfermedad. Entonces, eso también se debe de tener en consideración, compañeros. Y por último, los vicios ocultos en los bienes inmuebles, ¿verdad? El artículo 1570 establece: si la cosa enajenada fuera inmueble y resultare grabado con servidumbres no aparentes de las que no se dio noticia al adquirente al tiempo de contratar,
puede éste ejercitar la acción de reducción del precio, si no prefiere, que es la acción estimatoria, ¿verdad, compañeros? Si no prefiere la redivisión, es decir, dejar sin efecto, pero deberá intentar aquella dentro de 3 meses contados desde el día en que tenga conocimiento de la servidumbre. ¿Qué pasa, compañeros? Es que muchas veces las servidumbres afectan en inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, este bien no tiene salida, pues bueno, tendrá que consignarse una servidumbre para que pueda salir por ahí. Entonces, de alguna manera, las servidumbres pues afectan los bienes inmuebles y hay que establecer muchas veces la existencia de los mismos. Ahora, la prescripción, es decir, el tiempo que se tiene para poder plantear la acción correspondiente, está establecido en el artículo 1572. La prescripción, habíamos comentado ya en algún momento, compañeros, la prescripción es el lapso de tiempo que se tiene para poder plantear una acción. A eso se refiere la prescripción. La situación en el área civil, en la rama civil, es que no, no todos los plazos son los mismos para todas las figuras. O sea, hay figuras en las cuales se va a plantear 1 año para poder plantear la acción, 2 años, 5 años. Y en este caso, compañeros, es de 15 días. El artículo 1572 dice: la acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Las mismas acciones por los vicios ocultos de los animales deberán ejercitarse no en el mismo plazo, sino dentro de 15 días a la fecha de su entrega al adquirente. Esos son los lapsos para poder plantear la acción de saneamiento o la acción, en este caso, la estimatoria o la redivitoria. Bueno, voy a plantear, pasaron menos de 6 meses, voy a plantear esa acción para que en determinado momento se quede sin efecto esta situación, se quede sin efecto el negocio que se había planteado, ¿verdad? Porque el bien tenía algún problema, el bien tenía un vicio oculto, ¿verdad? Una cuestión que cae de su propio peso, pero es conveniente plantearla y comentarla, es que la acción redivitoria, compañeros, excluye a la acción estimatoria. Es decir, no puedo plantear la acción redivitoria y la estimatoria al mismo tiempo. No se puede. O planteo una o planteo la otra. ¿Por qué? Porque la acción redivitoria, deja sin efecto totalmente la acción, ¿verdad? Perdón, la obligación, ¿verdad? Y la acción estimatoria sí la deja con vida, solo que la modifica. Entonces, no pueden aplicarse conjuntamente las dos acciones, sino que o se plantea una o se plantea la otra. Entonces, compañeros, no sé si tienen alguna observación, alguna inquietud, ¿verdad? ¿Algún cuestionamiento sobre el tema que vimos hoy? A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Tengo una inquietud sobre los vicios ocultos. Sí. Bueno, aquí todo es expreso según la ley, ¿va? Pero lo que yo tengo duda es de que si se hace una compraventa de un vehículo, en estos tiempos ahorita, pues usted le gusta un vehículo, lo quiere comprar, usted lleva a su mecánico, le revisan todo, que no tenga, si el mecánico le da la luz verde de comprarlo, pues se proceden a hacer una compraventa o de una vez hacen el traspaso. Aparte de eso, ya sabiendo de que el vehículo está mal, o el vehículo está bien en teoría, ¿no?
y realizan la compraventa y a 15 días después le encuentran un vicio oculto a este vehículo que por razones X el mecánico no se dio cuenta, ¿le aplicarían esta? Fíjese que ahí no, porque lo que pasa es que el mecánico está confirmando lo que le está diciendo el vendedor. El vendedor le está diciendo que el bien no tiene ningún vicio. Entonces, para confirmar eso, yo llevo a mi mecánico y el mecánico ve el carro. Entonces ahí, en teoría, ya no cabría el vicio oculto porque todo está de conformidad con lo que él me dijo. Yo le dije a usted que el bien no tenía ningún problema. Usted trajo a su mecánico y él lo confirmó. Es decir, usted mismo presentó una herramienta en la cual confirmaba lo que yo le estaba diciendo. Entonces ahí vería yo muy difícil que se pueda plantear el saneamiento. Ok. A la orden, compañero. ¿Otra pregunta, compañeros? El compañero Jainer Barrios. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Licenciado, mire, cabal en esto, sí es un caso. A un compañero, o sea, decide hacer una compra de un vehículo. El vendedor se la vende, que ya sería el segundo vendedor, ¿no? Se lo vende, pero no sé si él sabía o no. La idea es que nunca le hizo saber de que tenía un proceso judicial el vehículo. Al momento de tenerla más o menos como 2, 3 meses, se enteró de que el carro tenía un proceso judicial, póngale el de zona 18 y el otro está en Villanueva, porque el primer dueño, el segundo no había hecho traspaso, el primer dueño puso una demanda, no sé si por robo, no sé, en la camioneta. El asunto está que la camioneta parecía con chasis cambiado o algo así. Cosa que al final, el pobre cuate ni le dieron nada, o sea, no le remuneraron nada este otro cliente. Simplemente perdió todo. Ya tuvo que dar la camioneta, se metieron a procesos judiciales, se la quitaron, no le devolvieron el dinero y en ese caso podría hacerse un vicio oculto o es más No, complicado. fíjese que eso no es un vicio oculto, porque ahí hay procedimientos, porque el carro funciona bien. El problema es que aquí hay una evicción, es decir, hay un procedimiento judicial pendiente que hay que Ya. resolver. Entonces, eso se lo tuvieron que haber advertido. Entonces, ahí sí procedería un saneamiento por evicción, porque no le dijeron nada, no, mire, fíjese que yo ya había demandado a la persona, o sea, ya el carro tiene una demanda, ¿verdad? Sí, pues. Pero el problema aquí, ya saliéndonos un poquito, es que el carro tiene alteración en chasis y no sé si también en motor, pero solo con eso ya se puede ya darse a pensar que el carro puede ser robado y ese es el problema. Entonces se llevan el carro de la persona, ya se inicia un proceso penal en contra de la persona. Entonces ahí sí es muy conflictivo, pero de todas maneras, si él en determinado momento quisiera iniciar un saneamiento, plantear un saneamiento, porque le vendieron un vehículo con un procedimiento judicial pendiente. Entonces, tendrá que presentar demandarlo civilmente, ¿verdad? Para que esta persona le pague. Ahí está. Gracias, muy amable. A la orden, compañero. A ver, ¿alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Muy No, bien, licenciado, todo claro. gracias, compañero. Muy bien, compañeros, entonces hasta aquí dejaría yo la clase el día de hoy. La siguiente clase también va a ser virtual. La próxima clase, que va a ser el día martes, ya será presencial y para las personas que se vayan a realizar todavía el examen extemporáneo, lo voy a realizar el día martes, compañeros. Entonces, les agradezco mucho su atención
y nos vemos entonces el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros. Que pasen una feliz noche. Buenas noches, Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche.